Saludos, queridos patitos. El domingo, pero también el sábado, y creo que también el viernes, hicieron el simulacro que a veces hacen. Digamos que la gente normal hace simulacros por problemas en el trabajo, pero en Rusia hacen simulacros de elecciones, lo cual evidentemente simula que son parte de Occidente, pero es el éxito de Occidente lo que trasluce, porque si no Occidente hubiera triunfado, pues no tendría ni siquiera que hacer la simulación. Eso significa que Occidente impone unos modos de conducta y eso da valor a que incluso aquellos países lejanos como China pues tienen a veces que utilizar americana, utilizar corbata. Son símbolos estéticos, sí, pero incluye en el marco general de que Occidente ha triunfado. Lo digo porque estaremos con el amigo doctor Mariano López Miguel tratando sobre los comentarios de un vídeo en el que pudimos estar en el canal Belumartis, actualidad militar, no del de historia, hablando sobre el libro de Guerra en Ucrania, que lo voy a enseñar. Aquí está. Este es Guerra en Ucrania. ¿Qué motivo que Ucrania prevaleciera y que Rusia, por ende, fracasara? Lo voy a dejar por aquí porque igual es interesante para posteriormente. Bienvenido, agradecido estés por aquí. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Muy agradecido de estar en tu canal. Y bueno, siempre tenemos que estar atentos a las críticas, a los comentarios, pero sobre todo también a las críticas que rozan el magufismo o, con perdón de los oyentes ahora, la estupidez clínica manifiesta, ¿no? Porque sí, se puede tener en cuenta que, bueno, que el título ahora, bueno, Ucrania ha prevalecido, no quiere decir que haya ganado la guerra, ni que haya liberado los territorios ocupados. Al contrario, hemos visto que en esas pseudoelecciones, pues el fin de semana también se votó los territorios ocupados, cosa que es completamente ilegal, ¿no? En el derecho internacional, hasta donde sé. Pero unido a todo ello, se puede diferir del tipo de actuación que haga tal o cual, sí. Pero cuando se empieza a utilizar siempre la estética del Kremlin de que se acuse a quien está hablando y a ti mismo de poco menos de drogadictos y similares, pues la verdad que es un poco desagradable. Entonces, mi madre decía que a palabras necias oídos sordos, desde luego. Pero también poner un poco en contexto todo lo que ocurrió desde febrero de 2022 sería bueno, sobre todo cuando dijeron que, bueno, aparte de la falta de ortografía que hemos visto en muchos de los comentarios, que yo recomendaría que cogiesen un diccionario de la RAE y lo estudiasen de pe a pa o de cabo a rabo, que siempre es bueno, porque se actualizan las normas gramaticales, etcétera. Yo diría que también sería bueno que recordasen cosas como la columna chechena de Magomed Tushayev, perdón, llegó a Kiev, me parece que se pudo frenar a la ofensiva rusa aun cuando destruyeron todo un aeródromo donde estaba el avión más grande del mundo. Creo que también. Y luego todo lo que fue el retroceso de las Fuerzas Armadas rusas con una descoordinación total y asimismo con una falta de suministro que se ha visto, bueno, pues obligado a recaudar como un pedigüeño armamento de países díscolos, como lo llamó también incluso Noam Chomsky, que son Corea del Norte, Irán, etcétera, ¿no? E incluso la República Popular China. Unido a todo eso, y sin que cogerte tiempo, bueno, pues hay una cosa que es que si no lees los periódicos estás desinformado, pero si lees solo algunos diarios o blogs, etcétera, solo con un punto de vista o consejo ideológico, a lo mejor no es que estés solo mal informado, sino muy desinformado. Y eso es un problema también. En efecto, y que, bueno, la República Popular China, hay que decir que dice, nosotros tenemos un lineal, nosotros vendemos, aquí viene todo el mundo, compra y se lo lleva, por tanto, vienen los rusos, compran, si vienen los sudafricanos, compran, los brasileños, lo que vengan, nosotros compramos, vendemos y es el comercio, amigo. Evidentemente no podemos ser tan ingenuos porque evidentemente a través de esos países proxies en donde la situación como en Kazajistán han evolucionado de estar cerca de Rusia a estar cerca de China, pero sirven para introducir algunos de estos elementos que a Rusia se le impiden comprar, pero a través de intermediarios en estas repúblicas próximas pues hay la posibilidad de introducir programas y productos
bajo sanción internacional. Pero sí, ciertamente, dejando de lado los chinos, que tienen un interés específico en el otro lado del río Amur, en el cambio climático, en Siberia, que evidentemente eso a los putinejos no les importa nada, tuvimos la suerte de tener la presentación universal en el canal Belumartis, con un éxito de casi 9.200 visualizaciones y 59 comentarios, lo cual es agradecido, sobre todo por el hecho de que haya gente que lo haya visto, que nos haya comentado y que le haya parecido bien. Al de X tiempo, justamente en el mismo día en el que estuviste en Belumartis con el tema del Kurdistán, decidí resubirlo a mi canal, con la circunstancia de que a la hora de ahora, a este momento, el vídeo tiene algo más de 2.000 visualizaciones, tiene 22 likes y tiene 52 dislikes. Y tiene casi 200 comentarios, de los cuales he hecho una pequeña extractación de, creo que son 35 comentarios, con una adenda que luego será divertido mencionar. Ciertamente parece que me han entrado putinejos en el vídeo, una ola del Oblast de LATAM, para comentarlo. Sí, una ola bastante potente, porque cuando me avisaste de la resubida fue aproximadamente a última hora de la tarde del viernes. Yo contento de verlo. Lo que no me esperaba es que hubiese tanto hater suelto. Era lo más probable, pero también gente con tan poco, no sé cómo decirlo, nivel cultural, demasiada carga ideológica. Yo entiendo que haya gente que estará a favor de Putin, con el esquema de que Putin sigue siendo comunista, anti-OTAN, etc, etc. Pero siempre que no voy a decir encararme, porque no soy una persona violenta, ni mucho menos, pero siempre que me ha tocado charlar con ellos, sus niveles un poco de conocimiento eran un poco mayores, ¿no? Lo de ahora es un cortapin de colorea del esquema básico, tipo de Nicolás Maduro cuando empieza la invasión, etcétera, etcétera, etcétera. Otros gobiernos díscolos o no, o incluso algunos diarios patrios, ¿no?, que se subieron a la estela de que la OTAN era la agresora por colocar bases al lado de Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo reconozco que tengo mis pensamientos, mis dudas acerca de la ampliación de la OTAN y que tiene que haberse hecho más lentamente. Pero es eso, una opinión personal que no está en acorde o que no puede tomar en acorde con un gobierno legítimo como era el del señor Zelensky, otra vez acusa de drogadicto, etcétera, con todos los problemas que pudo tener la Ucrania existentes con el Trumpgate, etcétera, 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 problemas de corrupción que hemos visto que afectan a todos los países por igual, sean de la antigua órbita socialista o soviética como actualmente países capitalistas. Y bueno, es una opinión personal que me reitero, la puedo comentar, pero no puedo hacer un todo. Esta gente hace un todo de ello. Y llevo viendo esta situación pues desde hace exactamente 10 años, porque poca gente lo recuerda, pero entre el 15 y 16 de marzo de 2014, hace una década exacta, unilateralmente Rusia aceptó esa independencia de facto de Crimea y la anexión a su territorio, cuando también se cumplían 60 años o 70 de la cesión de la península por parte de Khrushchev a Ucrania, ¿no? Es un motu que siguen diciendo toda la gente, como lo de Crimea, creo que no se ha contado con los tártaros, por cierto, por parte del gobierno ruso, e igualmente también, el día a día de no reconocer las deportaciones, cuando han cumplido 80 años de la operación Lentil, por la que se portaron a todos los norcaucásicos hacia Siberia, diciendo también que eran colaboracionistas del nazismo. Hay una ola, creo que estarás de acuerdo conmigo, en la cual parece que todos los historiadores de Rusia o politólogos reescriben, valga la redundancia, la historia. Primero fueron lo de que no hubo deportaciones, luego que no existió el terror rojo y luego, por último, que fue Polonia la que provocó a Alemania nazi para iniciar la invasión de dicho territorio y por ende la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es algo bastante desagradable, sobre todo para una persona de mi ámbito. No me considero ni siquiera historiador, me considero una persona que curso los estudios de historia, desarrolla su investigación histórica y que quizá le quede mucho por aprender. Pero vamos, los datos y los archivos están ahí y falsearlos solo hace que esta gente caiga en la más absoluta, estupidez, ¿no? Es como, por ejemplo, el genocidio en el Donbass.
Si hablamos de genocidio y de 14.000 muertos, pues podríamos decir lo que fue el año pasado, hace 2 años, perdón, las masacres que hubo en Avdiivka, etcétera, ¿no? Evidentemente, si alguien osa decir que tú no eres historiador, entonces no hay ningún historiador en el planeta Tierra. Eso, así de sencillo. Igual tú no quieres decirlo, pero ya lo digo yo. Evidentemente, tenemos un problema cuando no somos capaces de entender que el agresor es el que invade y el agredido el invadido. Si no somos capaces de esto, entonces hay que llevarles PBS y Barrio Sésamo a toda esta gente para que entienda arriba, abajo, izquierda, derecha, enfrente, atrás, llevarles a todas estas cosas que Coco decía con su puntero y les enseñaba a los críos. A veces hay que ir a lo básico. Toda esta situación en Ucrania, con el ámbito de Rusia, nos remite a todas estas circunstancias básicas. No podemos entender el hecho de la OTAN sino como un sonajero. Porque la OTAN es defensiva, nunca ha hecho planes ofensivos, sino como respuesta a todas aquellas opciones de guerra en el ámbito de la Guerra Fría. Y no nace como reacción al bloque soviético, sino por las carencias de una defensa propia, que toda aquella persona que estudie historia conocerá respecto a la propia Francia y la evolución en el ámbito del año 40, con esas debilidades intrínsecas, con ese periodo desde los años 20 y 30 que llevaron a la construcción de la línea Maginot. Cierto es que enfrente estaba la línea Sigfrido, pero tenían una falta de capacidad para autoorganizarse en temas defensivos. Los británicos también. Cuando Chamberlain va a Múnich en el 38, sotoboche, y a eso se están agarrando los reivindicadores de Chamberlain actualmente, dijo: hemos ganado un año. Hemos ganado un año que servirá para la flota aérea, la Royal Navy, para poner en su justa medida la capacidad militar británica que se había perdido en buena medida en los años 30. Por tanto, la OTAN responde a todo ese bagaje de necesidad, de actualización, y solamente después de 6 años de existencia de la OTAN es cuando surge el Pacto de Varsovia como reacción. Pero es que no solamente es eso, es el tema de la Unión Europea. Ahora Armenia, que comentamos en un conversatorio previo, que Armenia, Rubén Villamor lo dijo, que Armenia es como el país que sobra, porque está en medio, no permite conectar Turquía con Azerbaiyán, incluso los georgianos históricamente se han llevado bien con los azerbaiyanos, con los azeríes, pero con los armenios no, ninguno de los dos, y por tanto ahí tenemos un caso en donde los armenios quieren ser parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque les permite comerciar con un bloque de 450 millones de habitantes, cosa que evidentemente todo el mundo quiere, sobre todo con las 4 libertades que son básicas. ¿Vieron Polonia? ¿Vieron Rumanía? ¿Vieron los estados bálticos que han prosperado económicamente? ¿Vieron Bulgaria incluso? Sí, incluso Bulgaria. En el año 90 tenían igual número de indicadores, estaban parejos Polonia y Ucrania. Ahora no. Ahora Polonia está mucho mejor. Lo que no quería Rusia era que Ucrania entrara en la Unión Europea. Esa era la función básica, no lo de la OTAN. Pero bueno, a veces parece que lo militar es más jugoso que decir el tema económico, porque es mercado, es comercio, es algo más difuso. Digamos que a nadie le vas a manejar los fluvios hablando de la Federación de Comercio en Star Wars, y sí, lo vas a hacer con los Jedi o con los Sith. Exactamente. Y no solo eso, sino también con el tema de... A ver, tengo recuerdo muy vívido de que a fines de 2013 hay 2 crisis. Hay una crisis en Ucrania cuando Víctor Yanukovych rompe en menos de 2 días ese acuerdo con la Unión Europea y gira hacia la Unión Euroasiática con Rusia, manu militari y diplomática, entre comillas, de Rusia por Putin,
en el cual, bueno, pues se dice que no, que hay que firmar los acuerdos, se rompen los acuerdos de la Unión Europea, porque también implican unos recortes por parte del FMI. Sí, desde luego, iba a haber un problema, que podría ser sobre todo a todo el mundo, sobre todo con el tema de minería. Se tenía que haber desarrollado más ese punto, etcétera. Pero no tengamos una cosa o no dejemos una cosa de lado. Casi todos los países, por no decir todos, de la ampliación entre el año 82 y el año 2014 obtuvieron beneficios de los fondos europeos de desarrollo regional. Eso sin duda. Que luego fuesen utilizados de mejor o menor o peor modo, perdón, dependería de cuál o tal gobierno que estuviese en el poder en aquellos países durante aquella época, ¿no? Pero por lo general ha sido beneficioso. Hasta el Reino Unido, pues Brexit ha reconocido que los fondos FEDER, a pesar de tener su propia moneda, etcétera, les vinieron muy bien. Por el contrario, se ha empezado a utilizar esta especie de chauvinismo, OTAN de por medio, otras organizaciones supranacionales de por medio, para que se iniciase esta crisis. Digo dos crisis porque fue la de Ucrania y también otra de Corea del Norte, en la cual estaban pues implicados también una especie de levantamiento de sanciones, siempre que el régimen abriese la mano, no tanto en el terreno quizá ya político, sino económico, una especie de reunificación económica con el sur. No se llevó a cabo porque también coincidió con la ejecución de un alto cargo de la República Popular de Corea, el tío del propio líder de Kim Jong-un, Jang Song-taek. En esos instantes tengo muy vívido ese recuerdo, vuelvo a repetirlo. Y todo lo que vino luego ya, bueno, es harto conocido, ¿no? A pesar de que hubo masacres, como los 10 años de lo del tema de los sindicatos de Odessa, etcétera, etcétera. Pero nada se habla tampoco del derribo del avión de Malaysian Airlines. 10 años después seguimos teniendo eso en cuenta. Y siempre que nos saltan alguna cosa en plan de todo lo relativo a genocidio en Donbass, esto, que nadie niega que hubiese crímenes de guerra horribles allí, te salen con esto y se van por razones de duda, ¿no? Y siguen diciendo que es una revolución proletaria. La contraparte rusa, quiero decir. Sí, es interesante porque primero lo de la Casa de los Sindicatos tiene un contexto que no voy a decir cuál es, pero que la gente debe ir a verlo, pero mirando todas las situaciones que estaban involucradas, no haciéndose trampas al solitario. Esto es importante, porque si coges solamente un dato, una situación, te vas a perder el hecho global que sucedió ahí. Por tanto, siempre contexto y siempre tratando de hacerlo bien, ser honestos. Lo mismo que hay gente que, bueno, comentabas que igual se hizo demasiado deprisa. A finales de los años 90 se empezó a abrir la OTAN a nuevas incorporaciones, cosa que no es ampliación, porque hay alguno que habla de estas cosas que así, a tontas y a locas. Incluso alguien que ha participado en las instituciones europeas comenta que la ampliación de la Unión Europea se hizo demasiado deprisa. Hombre, demasiado deprisa, estamos hablando de que Jacques Delors, en paz descanse, trazó una línea después de la caída del muro en 1989, pensando en la incorporación de todos estos países, viendo que la ventana de oportunidad iba a ser limitada. ¿Cuánto de limitada? Eso el tiempo lo ha visto, pero a posteriori. El capitán posteriori habitualmente es un mal consejero. Estas cosas hay que hacerlas con audacia, con valentía, en el momento en el que puedes y debes hacerlo. Y significó, eso sí, son 11, del 89 al 2000 son 11 años y más 4 son 15 años. Son 15 años de espera desde el momento en el que se abre la veda de la oportunidad de un país que deja de ser totalitario comunista en Europa Oriental para poder incorporarlos en el 2 de mayo del 2004. No es tanto y es poco tiempo a la vez, pero haberlo hecho más tarde. Recordemos, en 2004 ya se había sucedido las dos guerras en Chechenia. Ya estaba a punto de comenzar el asunto al de 4 años en Georgia. Eso es. El asunto en Ucrania, estábamos en la Revolución Naranja, por tanto ya estaba despertando, estaba despertando la conciencia en 2004, y por tanto, haber esperado más de 2004 a la incorporación de todos estos países hubiera implicado tal vez, en el peor escenario, que volviéramos a tener la frontera de Rusia en el Oder.
Y no estoy diciendo una locura. Con lo del tema de ampliación se refería generalmente también no tanto a países del este. Se decía que bueno que la industria había sido basada, o sea, había basado en manufacturas pesadas, la palabra, disculpa. Pero asimismo, más que nada se refería a zonas un poco obtusas para la incorporación, ¿no? Sobre todo Malta y Chipre por el problema turco-chipriota, o turco-greco-chipriota, ¿no? Ahí se dijo que tenían que haber frenado un poco el carro, que quizás Chipre tenía que haber desesperado. También se habló de Hungría por el tema de que no cumplía ni siquiera, ya para la eurozona no, pero sobre todo indicadores económicos. Pero no hubo problema, por el contrario, con los bálticos, no hubo problema con los que cumplían bastante bien, con unas doctrinas que no fueron de choque, ni mucho menos, no fueron ni siquiera igual de brutal en la transición del comunismo digamos, al librecambismo, liberalismo económico, pero que tuvieron su costo y su redundancia política. No, aquí ha sido sobre todo el tema de Chipre, como he dicho, y de Malta. Y luego también buscar países que tenían problemas territoriales. Albania seguía hablando de lo del Kosovo y Redento, Croacia, que posteriormente se incorporó, también había sido parte de la Yugoslavia, y todos temían el avispero de los Balcanes, sobre todo a partir del 17 de febrero de 2008, cuando unilateralmente en Kosovo proclamó su independencia. Pero hay que unir a todo eso que poco después, como bien indica, se empezó el conflicto, una vez más, ruso-georgiano, ¿no? Con todo lo que ello conllevó. Y quizá de esos polvos estos lodos, pues ahí tenemos en el Mar Negro las bases de Abjasia y Osetia del Sur, e incluso lidiando ya con una zona que sigue perteneciendo de facto a Georgia, aunque tiene una autonomía dependiente de Tiflis, como es Adjaria. Luego tenemos el problema de Transnistria, no resuelto. Y había, por aquella época, cuando la ampliación, en 2004, no recuerdo qué diario, tenía una infografía llamada Guerras Olvidadas. Y efectivamente teníamos Chipre, teníamos todo el Cáucaso, incluido Chechenia, Nagorno-Karabaj, Abjasia y Osetia, y obviamente también pues los problemas migratorios que había o de refugiados en Malta ya de aquella, ¿no? Procedentes de Libia, del Sahel, etcétera. De eso es de lo que quería hablar cuando el tema de una ampliación quizá demasiado rápida. No que fuese lesiva ni mucho menos. Hubo que hacer una absorción de economías ya obsoletas, pero bueno, como has dicho antes muy correctamente, los indicativos económicos de Polonia y de Ucrania, cuando cae la URSS en el año 91, están a la par. Ahora el percentil de Polonia, si no me equivoco, supera un 14% de Ucrania. Y la última vez que se hizo esta comparativa, que fue en 2021, previo al salto ruso en 2022. Entonces, puede haber fallos, pero ahora esa especie también de batiburrillo que se intenta hacer con la Unión Euroasiática, que yo no tengo noticia de ella, no sé si sigue funcionando, no sé si sigue también financiando a esos distintos gobiernos, y asimismo es como decir que sigue existiendo la Comunidad de Estados Independientes. Yo creo que la que conocemos como CI hoy por hoy es Rusia, Bielorrusia y poco más. Quizá un poco Kazajistán por miedo a que ocurra a través de 2022, pero no podría considerarlo como algo viable para verlo como una organización supranacional y motor económico de todo Asia, Asia Central, parte europea de Rusia, etcétera. Sí, el grado de separación en la versión política de la CEI, la Comunidad de Estados Independientes, lo mismo que la versión económica, como pueda ser la Unión Euroasiática o algunas organizaciones similares, o la versión militar, la CSTO, que intervino, sí, en Kazajistán cuando no hacía falta, pero era un duelo entre Nazarbayev y Tokayev respecto a los clanes que tenían el poder, y la separación respecto a Armenia, que está a punto de desaparecer de esta organización, para en algún momento, que no sorprenda, ya ha echado la solicitud a la Unión Europea y echará la solicitud en la OTAN a su debido tiempo. Eso lo tengo bastante claro que va a suceder en algún momento del futuro. Y esto me lleva a comentar el hecho de que Europa Oriental a veces se dice, es que son pro Estados Unidos, están vendidos al tío Sam y a la veleidad imperialista norteamericana. No podemos olvidar un pequeño detalle. Económicamente hubo 3 organizaciones en la Guerra Fría económicas. Una, la EFTA, Reino Unido, libre comercio, pero usted a mí de política no me hable. A mí hábleme de dineros, de cambiar productos y todo esto, y el resto, bueno, pues cada cual en su casa. Luego estaba la Unión Europea, el marco de la Comunidad Económica Europea y sus adláteres, en donde había progreso en integración política.
no tan rápido como debería haberse hecho, pero había un intento de integración que poco a poco se iban solucionando ciertos problemas, por ejemplo el de la silla vacía a comienzos de los años 60, la integración en una organización común, porque había 3 comisiones, 3 parlamentos, una situación unitaria un poco, y eso fue avanzando. Y los comunistas tenían el Kame Comecon, que era una organización feudal, que viene a ser un poco lo que tú comentabas, que puede ser el CSTO, el ACEI, pues una situación en donde está Rusia y luego los demás, hacedme recados, hacedme favores. Al fin y al cabo, toda esta situación deviene en ese mundo en donde los países en principio ven que económicamente funciona y políticamente puede tener su funcionalidad la Unión Europea, pero militarmente no se ha desarrollado. Alguna vez hemos comentado en la Comunidad Europea de Defensa que fue un intento abortado por los comunistas y por los gaullistas en el año 54, en paralelo a la derrota en Dien Bien Phu. Y decidieron no decidir, y eso destruyó la posibilidad de una Comunidad Europea de Defensa que hubiera servido en el año 54 para tener una organización muy avanzada en lo militar y habría incorporado una unión política mucho más estrecha. Evidentemente, a comienzos del siglo XXI, eso significaba que la defensa en Europa seguía estando en manos de los Estados Unidos, como ha pasado en Taiwán, como ha pasado en Corea del Sur, como ha pasado en Japón, en estos países que han gastado en ámbitos de estado de bienestar, gastando dinero que en principio podría haber ido a temas defensivos. Pero eso significa que no podíamos incorporar a los países de Europa Oriental porque, ojo, es que defensivamente van a estar con los Estados Unidos. No, eso significa que, bueno, habrá que tratar de profundizar en temas defensivos e incorporarlos al acervo comunitario con esa dificultad. Pero eso no significa sino ser conscientes del mundo en el que uno está. Y eso significa que los dineros de proyectos, el último Next Generation, pero ha habido otros, que hacen infraestructuras, que hacen obras públicas, que hacen labor social, que incorporan incluso en tema educativo, los temas Erasmus y etcétera, significa para incorporar a través de muchos elementos un acervo común comunitario que las personas van permeando, y eso significa que hay una cercanía, pero un debe que es militar, y se ha visto que cuando un país no tiene armas nucleares y no está ni en la Unión Europea ni en la OTAN, puede ser objeto de que alguien vaya y le conquiste, y no entender esto es un problema. Sí, sí. O que tenga petróleo, recursos naturales, etcétera. Es un... Bueno, coincido en lo que dices. Lo hemos hablado otras veces, lo hablamos con David. Creo que una vez en el conversatorio que hicimos acerca de el libro de John Hackett y de Future Wars, también de John Keegan, acerca de la similitud, ¿no?, que había con la situación actual. Y no deja de ser extraño que, sobre todo, también muchos temas de esta posible historia alternativa se han ido convirtiendo en realidad. Lo cual, al par, me da miedo. Porque todo aquello que quisimos evitar, todo aquello de lo que se basó el welfare state, como decía John Keegan, no sirvió nada más que para que al final pues haya habido una escalada bélica, no por actores estatales, como pueden ser, por ejemplo, los miembros de la Unión Europea. La Unión Europea no deja de ser, vuelvo a repetir, un organismo supranacional basado en el comercio común, pero también por otros miembros de las naciones-estado del globo, ¿no? Algo va o cambia de un modo raro cuando, como me preguntaban hoy, me preguntaban si la Unión Europea había estado en viso de desaparecer, también como la OTAN, y bueno, y que por los populismos, etcétera, y que luego la invasión de Ucrania le dio un balón de oxígeno. Yo creo que no es así. La Unión Europea ha pasado por diversas fases y crisis, como toda entidad supranacional, como todo organismo global, en las cuales, bueno, pues son muchos miembros con sus intereses comunes y a veces lo particular se intenta superar a lo común, ¿no? Sobre todo en una época tan compleja como fue la crisis financiera 2008-2014 o 2011-2014, como se quiera considerar, porque la fase fuerte fue 2011-2014. Entonces, ante todo esto, lo que no se puede decir es que estuviese en estado terminal. Por lo contrario, lo que hemos visto es una beligerancia de una nación, la más extensa del mundo como Rusia, primero mano militar en algunas zonas, como puede ser en Ucrania, bueno, también en el Cáucaso, su patio trasero, etcétera,
y tratando de influir en elecciones, como fue el intento de golpe palaciego en Montenegro. Se habló, me falta información, pero que estuvieron hasta metidos en el proceso de Cataluña. Ahí no me pronuncio porque tengo desinformación, o sea, no, carezco de información y no quiero meter la pata. En el caso de Montenegro tengo informes que he podido leer y que se han desclasificado y que sí. Más luego también la defenestración de un presidente de la autoproclamada República de Transnistria por no ser aliado del Kremlin. Lo mismo ha pasado en Osetia del Sur, con lo cual incluso propios supuestas naciones aliadas están siendo asaltadas por el control ruso, ¿no? Y luego, como dije hoy, hay un soft power en África, que es China, y un hard power a través de Wagner, o del nuevo nombre que ha cogido, que es casi vergonzoso que utilicen esa denominación de Africa Corps, como es bueno, pues, en Rusia, ¿no? Vergonzoso, ¿no? Es sintomático. También. Cuando se quiere desnazificar, pues desnazifícate tú, hombre. Exactamente. Básicamente, sobre todo cuando tiene un partido comunista, el de la Federación Rusa, que salvo un diputado que yo creo que ha sido depurado, por desgracia, todos los miembros de la Duma pertenecientes al Partido Comunista de la Federación Rusa apoyaron sine die la invasión de Ucrania. Totalmente. Bien, pues aquí tenemos... esta fue la portada del vídeo original en el canal de Martis, donde pudimos estar Francisco García Campa, tú y yo. Y bueno, puso esto de Ucrania prevalecerá, guerra en Ucrania. De decir, evidentemente, una vez más, el hecho de que el título diga Ucrania prevalecerá y Rusia fracasará no es algo geográfico. Es que Ucrania podía haber desaparecido en esos 3 primeros días, sobre todo si Zelensky hubiera dicho me voy, me ponen un helicóptero, me sacan a mi familia, me sacan a mí y podemos tener un gobierno en el exilio. Habría dicho que sí, pues se habría acabado Ucrania. Dijo que sí, dijo que se quedaba. Y por tanto, la lucha valerosa de los ucranianos significa que han podido mantener una Ucrania libre y que, sobre todo, como cualquier país del mundo, pueda decidir sus amigos, sus alianzas, sus organizaciones en las que tenga membresía, y por tanto Rusia ha fracasado porque su objetivo era destruir Ucrania, bielorrusizar Ucrania como poco o incorporarla enteramente. Y aquí está el libro que he señalado antes, ahí está, y la tapa del libro. Y vamos sin más a entrar en los comentarios, si te parece bien. Sí, me parece correcto, sí, pantalla. Este es el primero, de un tal Edgar Cota, que dice: Juan Carlos, vaya con 2 L's, parece que está haciendo los 100 metros vallas. No sabía que los libros determinan quién gana una guerra y supongo que Juan Carlos está en el campo de batalla recopilando información, ¿verdad? Bueno, no se ha enterado que el libro no es sobre el campo de batalla. Evidentemente ni ha visto el vídeo ni ha visto el libro. Pues, solamente tengo que... creo que puedo decir en los comentarios. Uno, primero, ¿los libros determinan quién gana una guerra? Pues puede que sí. Primero hay que saber leer libros para entender quién ha ganado, quién ha perdido. Y segundo, sí, analizarlos. Segundo, en este primer elemento, hemos de recordar que el Frente Oriental, fundamentalmente, en la época de la Guerra Fría, fue estudiado y publicado a través de las memorias de los generales alemanes, que perdieron la guerra, pero tuvieron el relato de quién había ganado y quién había perdido. Lo mismo que la causa perdida en la Confederación. Son los que contaron qué había pasado en la guerra civil. Y por tanto, el que gana o pierde también en la memoria posterior puede estar influido por quien cuenta la historia. Y el tema del campo de batalla, pues evidentemente lo que he comentado. Este es un libro, geopolítica, historia, lo sabes perfectamente. No va del campo de batalla, ya tiene revista Ejércitos, 3 libros, seguramente serán alguno más, hablando de este asunto. Incluso llevan en una página que es guerraenucrania.es o .com, llevan el informe diario de lo que está sucediendo en el frente. Por tanto, si gente amiga lleva ya esa facción, esa parte, pues no vamos a meternos sino en el otro asunto más de larga duración, que es lo que hacemos en este libro.
Con lo cual, evidentemente, no determinamos quién gana o quién pierde, pero con lo que hemos comentado, Ucrania, claro que gana. Gana porque existe, gana porque sigue teniendo vida. El siguiente es también de este mismo. Juan Carlos Pérez, amigo, deja de fumar, de esto hace daño, mira al pobre de Biden, ni siquiera se acuerda que desayunó por la mañana. Para gustos colores, ¿no? Bueno, lo de fumar, a lo mejor varios de los que comentan, justamente son ellos los que se han fumado, se han tomado alguna sustancia con connotaciones perniciosas, ¿no? Amén de que, vuelvo a repetirlo, sería bastante beneficioso que esta gente, más que fumar o tomar ciertas sustancias, como hemos comentado, lean un poco más el libro en profundidad, y asimismo cojan el diccionario de la RAE para aprender un poco las normas mínimas de gramaticales y de ortografía, ¿no? Sí, porque fumar, digamos que él está centrado en Biden, lo cual es agradecido porque uno que es del Partido Demócrata, pues agradecido de que le menten al presidente, aunque yo no lo habría elegido. Yo soy bastante leal con el partido y evidentemente si la base demócrata eligió a Biden, pues hay que aceptarlo. Pero Andrés Manuel López Obrador aparentemente recibió la filípica del señor Trump cuando fue presidente, el presidente 45, y en teoría dijo aquello de los mexicanos tendrán que pagar el muro porque son unos delincuentes y parece que igual a Edgar no le molesta esas cosas, e igual como a Andrés Manuel López Obrador, después de fumar, no sé si algo, peyote o vete a saber qué, o su vertiente evangélica, porque es evangélico y no católico, Trump era mejor amigo de Andrés Manuel y viceversa, lo cual evidentemente debe ser mucha alegría, ¿verdad? Efectivamente. Es bastante vergonzoso eso también de, bueno, sabemos los problemas que puede tener Biden debido a su edad, etcétera. No voy a ser el primero que Hombre, es que niegue. Biden tiene 82 años, pero Trump tiene 78. 79. 79. 79 creo, ¿no? 78 y 79, sí. Entonces que te vengan por estas cosas ahora como, bueno, por estas filípicas y de saber todos, pues a lo mejor justamente no solo Trump si sale de nuevo elegido, esperemos que no, en noviembre, le dé por olvidarse cosas, sino que de lo que se acuerda es de pulsar un botón nuclear o de decir que si no sale electo va a haber un baño de sangre. Eso me preocupa bastante. Sí, sobre todo cuando él, Trump, estuvo a punto de llevar un baño de sangre matando al general Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. Efectivamente, el año coronavirus. Que siempre lo diré. Pienso que no hubo más, digamos, respuesta iraní porque ocurrió el confinamiento. Y aquí sí el COVID-19. Si no, quizá la historia hubiese cambiado. Y no para bien. Y el abandonar a los kurdos cuando ellos sabían. Sí, por tanto, Estados Unidos se vuelve no confiable cuando es capaz de matar a Soleimani, dejar a los kurdos a su libre albedrío, que les maten y les destruyan después de haber hecho el trabajo sucio. Con lo cual, esto evidentemente molesta, porque una potencia vale lo que su palabra funciona. Sí. O decir que iba a romper el acuerdo de control, bueno, no control de defensa estratégica con Corea del Sur, con lo que puede suceder en todos los casos, ¿no? Sí, era regalarle Corea del Sur al norte. Efectivamente, y luego, eso sí, las conversaciones de paz al principio con Rocketman, que está chiflado, y luego mi buen amigo en Singapur, ¿no? Una persona que realmente está enferma de la mente. Sí, tenemos aquí a MacDeb EMAP, que dice Juan Carlos Pérez, este parece que es fan. Seamos honestos, Ucrania ya no existe. Pues he visto un mapa y después otro y otro. Yo creo que sigue existiendo. Solo se ha asistido para que no deje de respirar, mejor dicho. Aquí quizá tenemos que hacer una lista de todos los países que no son viables pero siguen existiendo. Efectivamente. Y unos cuantos que son reconocidos por Toro, por cual o Pascual, y que en todo caso sobreviven a duras penas, ¿no? Por ejemplo, hay un país llamado Somalilandia que desde hace prácticamente 30 años es viable, pero no es reconocido por nadie. Y ha habido un problema porque Etiopía, que quiere salir al mar, ha dicho que llega a un acuerdo con Somalilandia,
para 50 años de usufructo de una determinada área, y eso ha molestado a alguien, pero ese alguien es Somalia, que es un país absolutamente deconstruido. Etiopía también es un país deconstruido, porque el señor primer ministro le dieron el premio Nobel de la Paz y luego estalló una guerra civil Empezó dentro la de guerra su... contra Tigray. Sí, Sí, sí. Y no solo eso, hablamos también de las Somalias. Somaliland era Somalia italiana, Somalia era Somalia británica, pero que fue de la Somalia francesa, que ahora mismo lo único que hace es albergar bases de turcas, como es Djibouti, que solo vive de eso. Mucha gente debería pensar qué país están respirando con ventilador y que están a punto de irse al frente, ¿no? sí, sobre todo desde el Oblast de Latam, que tenemos el caso de la Guyana Esequiba. Exactamente. Sí, sí. Venezuela está, vamos a poner las mismas palabras, seamos honestos, Venezuela ya no existe, solo es asistido para que no deje de respirar, mejor dicho, y la asisten Rusia y China, y quiere conseguir Siria asiste a Venezuela. Sí, No, Siria también está en trance parecido. Pero era ir por el Oblast de Latam, que Venezuela, queriendo coger el petróleo que acaban de descubrir en la Guyana, pues evidentemente es porque es un estado disfuncional, completamente. Claro, sí, sí. El siguiente, Juan Carlos Pérez, el mismo. No, chaval, intereses geopolíticos frente a frente. Eso es la realidad. Ya me gustaría que esta gente dijera exactamente esto entre el tema de Hamas y Israel. Que dijera, son intereses geopolíticos. Interés geopolítico, ¿de dónde sacan las fuentes? Porque a lo mejor no solo interés geopolítico, que también. Pero, ¿qué más allá hay? O de dónde sacan sus fuentes. Porque, y por favor que nadie se me ofenda, pero si de repente me dice que su fuente es Cuba Debate, nada que añadir, señoría. O RT, o Sputnik, toda esta caterva, o Diario de Octubre, en el caso de España. Sí, hay un gran gráfico en donde se ve todas las comunicaciones ligadas al Kremlin de una u otra manera. Y en un lugar ponen, en aquellos países en donde tienen una tendencia más de derechas, pues ponen medios más conservadores. Y alguno de izquierdas, como el Diario de Octubre del ámbito de España, pues porque hay más de izquierdas. Y por tanto hay el mensaje. Bueno, que están ligados al Frente Obrero de un señor un poco tonto llamado Roberto Centeno, que no se entera de dónde vive, pero bueno. Roberto Centeno o Roberto Vaquero. Sí, pero también está Roberto y Santiago Almesilla. Ahí haciendo sus cosas. Y luego, bueno, está el Frente Obrero y cuando sale luego su líder en la nave de los valientes, ¿no? De este señor Jiménez con su programa en 4, que siempre dice que es que él da la voz a los sin voz, a los que han sido censurados por el Estado español, como si el Estado español, con todas las ganancias que pueda tener, estuviese actuando igual que en Rusia, ¿no? Donde últimamente creo que están desapareciendo bastantes periodistas, ¿no? No, que eso viene de hace 20 años para acá, o antes. Sí. Politkovskaya, por ejemplo. Sí. O cierto... político. Navalny, que hacía documentales sobre la corrupción dentro de Rusia. Natalia Stemirova, del Cáucaso, también, desaparecida, torturada y ejecutada en 2009 por el jefe de la Rosguardia en Ucrania, desaparecido en combate últimamente, que no le deseo ningún bien, no voy a negarlo, como es Adam Derinjanov, ¿no? Pues sí, da que pensar. Y el bloguero que dijo en Avdiivka, solamente en el frente de Avdiivka en esta ofensiva han muerto 17.000 soldados rusos. Sí. Y al día siguiente como se le disparó una pistola, ¿no? Algo de esto. Sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Por lo tanto, esto de intereses geopolíticos, cuando la base es alguien ha invadido a otro país y eso no se puede permitir, pues evidentemente resultaría sorprendente que esto de intereses geopolíticos que lo aplique en otros escenarios. Que me diga otro escenario en donde no, esto no es un conflicto pasional en donde tengamos que posicionarnos de un lado o de otro. Que diga que es un interés geopolítico. Que diga el de lo de Taiwán con China, son intereses geopolíticos de los chinos.
¿A qué? Turquía y Grecia por X número de islas griegas que la reclama Turquía, también es geopolítico. Eso que no tenga los ovarios, que seguramente los tendría, de posicionarse en el caso de Turquía, en el caso de la China popular, decir, no, es que son los legítimos dueños. Ah, no, ponte en plan equidistante en esos conflictos. O la Tracia Blanca, como se denomina Macedonia del Norte por parte de Bulgaria. Muchas cosas que no se han cerrado. Y esta gente, pues no sé, supongo que el desconocimiento o el oportunismo en muchos casos y unas reacciones viscerales les nubla la vista. Sí, lo mismo que entender un pequeño detalle. Después de todo esto, hay manifestaciones en una determinada línea. Sobre todo estoy pensando no en el caso de Ucrania, porque proputinejos no han hecho manifestaciones públicas en las calles de Europa, ni en Estados Unidos, aparentemente, en principio, por lo menos que se sepa. Pero pro-palestinos, sí. Te dirán, no es que es la causa de la humanidad, la defensa palestina y todo esto y lo demás allá, pero ¿hicieron alguna manifestación por Yarmouk? No. Es más, Seguro que por es, ejemplo, seguro que sabes perfectamente qué pasó en Yarmouk. Exactamente. Al igual que también lo que pasó, y también igualmente lo que pasó en Siria en el año 2013 con el ataque con armas químicas de Bashar al-Assad, lo que era la campiña de Damasco. ¿Quiénes se manifestaron ahí? Se manifestaron, pero para que no interviniese Estados Unidos, o interviniese también la Unión Europea, etcétera. Cuando Bashar al-Assad en un día mató con armas químicas a 5.000 personas. Yo no recuerdo ninguna manifestación ahí, ¿eh? O en la masacre de Sanaa, en Yemen. En Yemen, o en Sinjar, cuando la masacre de los kurdos por parte del Estado Islámico. ¿A qué vimos ahí? O cuando se puso la coalición, el primer gobierno autónomo, sin ninguna autoridad de Paul Bremer ni de toda esta gente, en Irak había unos refugiados palestinos que apoyaban al régimen de Saddam Hussein y que fueron liquidados por la nueva autoridad. Por Nuria Maliki, sí, sí. Ejecutado de una forma en la que hubo una limpieza étnica de palestinos y de sunitas del sur de Bagdad. Es decir, es eso, hubo limpieza étnica de palestinos en Yarmouk, en Siria, en Irak. ¿Dónde están las manifestaciones que debió haber en aquel momento de defensa de los palestinos en Europa y en Estados Unidos? ¿Qué pasa? Ni tampoco en países árabes, y tampoco en países árabes de monarquías petroleras, donde el palestino está viviendo, de verdad lo digo, un régimen de apartheid. Por ejemplo, Kuwait. O el asunto de los Rohingya. Ha habido manifestaciones por la defensa del pueblo Rohingya. Ah, claro. Porque en vez de matarles cristianos o judíos, les matan budistas. Budistas y a musulmanes. Budistas a musulmanes. Y bueno, eso queda lejos. No se puede meter el dedo en el ojo a Occidente, porque los budistas no son occidentales. ¿Esos son intereses geopolíticos para este colega? Pugnator tenebris. Este sí que tiene un tenebrario en la mente. Juan Carlos Pérez. Lo dicho, Juan Carlos Pérez. Tú no vives en la realidad. Yo quiero pensar que estamos en Matrix, ¿no? Ni tú ni yo. No, es curioso, cada vez me gusta menos Matrix porque hay una película anterior a la que plagia directamente, como es Dark City, de Alex Proyas, y de ese año cada vez me gusta más Nivel 13. También. Lo que es esta gente no vivimos en la realidad. Si su realidad es ver RT, Hispan TV, que tuve, no voy a negarlo, la desgracia el año pasado de que se empezaron a entrevistarme el primer día de la invasión y yo corté la comunicación rápidamente cuando empezaron a intentar, no voy a negarlo, guiar mi discurso, o lo que iba a comentar, ¿no? Porque estaba analizando todo y yo que me intente poner palabras en mi boca no me gusta mucho. Resultado, pues si siguen esa corriente, ya no digo ideológica, sino de lavado de cerebro, al igual que también puede haber muchos problemas en lo que es la prensa occidental, no voy a negarlo, y hay que corregirlos, pero en este caso es plena propaganda de sistemas políticos autoritarios. ¿Hay problemas con la libertad de prensa de la Unión Europea? Sí, desde luego hay muchos, como pasó por ejemplo en la época de Rupert Murdoch en News of the World, cuando hizo contra el Partido Laborista, unos ataques que eran, de calado vergonzoso, etcétera, pero dimitido. Aquí, por ejemplo, no solo se dimite, sino que, por ejemplo, la señora
Margarita Simonian ha pasado de ser la vocera de RT a de repente ser casi vocera del Kremlin desde un departamento propio o ligado a lo que es la operación militar especial. No se lo pierdan todavía ese nombre, que hay gente que lo sigue utilizando. Ser vocera de RT y vocera del Kremlin es lo mismo, porque ya dijeron ellos mismos en 2005 que creaban RT porque era el brazo armado comunicacional del Kremlin. Efectivamente. Garbancito Lentejas, este también habla en Matrix, ¿eh? Estos son comediantes profesionales. Pues no me pagan tanto como el Club de la Comedia, ni tampoco, ¿eh? De momento, las lentejas nos sacamos al señor Lentejas decirle que las IDEM y los garbanzos nos los ganamos por otro lado. Y no recibiendo dinero de ningún lobby a favor de Ucrania, ¿eh? Vaya por delante. De momento no tengo ningún carnet profesional, ni de comediante, ni de actor, ni de intérprete. Lo único que hago es este canal de YouTube y los libros. Los libros como este, no es de comedia, es alguna novela, ensayo, pero comediante, ni actor, ni para el drama, ni para la comedia. Y tampoco vivo en Matrix. No sé si has dicho callos, pero hay una pequeña anécdota que resulta interesante. ¿Te acuerdas con estas filas de caracteres que bajaban de arriba hacia abajo en Matrix? Sí, eran recetas de cocina japonesa. Caray. Sí. Pues fíjate, no sabía yo que para preparar sushi podía haber Matrix. Sí, es la parte positiva y de conocimiento. Es decir, que si tienes la cercanía del japonés, pues te pones a ver Matrix, miras ahí y puedes... a ver, el ramen, ¿cómo se hace? Sí, mira, aquí está. Pues de cosa buena. Pragmiez, Juan Carlos Pérez, este sí que es el comediante, tendrían que contratarle. Ja, pero ya deja de autorreferenciarte, hombre. Haces el soberano ridículo. Hombre. No, yo creo que no es autorreferenciarte. Es poner el link del libro para que la gente intente entrar en él, lo vea y deje hacer el ridículo ellos, ¿no? Sí. Por ese lado estaba el hecho de que, a ver, si me estás diciendo unas tonterías que están explicadas en el libro, pues primero te lees el libro y luego, evidentemente, me comentas. Hablas. Y por otro lado es importante el hecho de que hay 22 likes y 52 dislikes, pero es que a YouTube le importa un carajo que sea like o dislike. Ve 74 movimientos. A favor o en contra, pero es al SEO. Y por tanto, ve el movimiento y dice, esto lo voy a posicionar bien, porque hay gente que está aquí en la pomada. Y con los comentarios parecido. Cuantos más comentarios, mejor. ¿Por qué tomé la decisión de no responderles serenamente como puedo hacer en otros vídeos? Porque no merece la pena comentarlo en el vídeo a esta gente, sino con el libro. ¿Y por qué comentar con el libro? Porque era una respuesta fácil y indirecta a la hora de decirles, si quieres conocimiento, mira, yo tengo, además de los vídeos, tengo el libro. Y eso duplicaba. Es decir, en vez de tener 100 comentarios de tarambanas, pues tengo 200 comentarios, aunque sean 100 míos, y eso significa que YouTube lo va a posicionar más y más y más, hasta que ha tenido pues prácticamente un poquito más de 2000 visualizaciones. Lo que no querían ellos, que era justamente que hubiese visualización, lo ha logrado. O sea, son necios, por no decir una palabra peor, hasta para eso. Este sistema es 3D. Ni perderé el tiempo viendo este vídeo. Bueno, en principio, para comentar hay que ver los vídeos, porque salvo que trabaje en el oráculo de Delfos, pues es difícil hablar de algo, porque no sé, imagínate que cojo este libro, a pesar de que, bueno, lo he escrito, pero imaginemos que cojo este que estoy leyendo ahora mismo, que es el de 64, lo pongo aquí y digo, ahora voy a hacer una recensión de 100 páginas. ¿Y por qué te impulsas el libro? Sí. Hombre, pues no. Bien se nota que la persona esta no ve noticias. Hombre, pues otras cosas no, pero que el 75% del esfuerzo diario que haces viendo noticias, escribándolas, enviándomelas y demás, es un hecho, pues
como que deja a esta persona en un... Ya después de la primera frase perdió toda la credibilidad, pues ahora menos aún. Y lo de, bueno, el Monte Verde todos los días, no sé, es que están un poco empeñosos que somos drogadictos, ¿eh? Sí, esto de vive fumando, pues mira, ni alcohol, ni tabaco. Lo de Monte Verde, hombre, conozco una excavación que creo que se llama parecido, que está en Chile, y que, bueno, pues no soy arqueólogo ni nada parecido. Bueno, ahí estará. Y yo no sé liarme cigarrillos, con lo cual nada verde ni marrón puedo fumarme, eso desde luego. Y además tengo la hipótesis de ser absolutamente ecologista. Todas estas verduras que son de color verde están bien en la huerta. A mí, sí, a mí dame el chuletón o el pescadito y el arroz y los espaguetis, pero esas cosas verdes, bueno, ahí está. Para otro caso. Sí. Con lo cual este es un cachondo que seguramente está con el tema del Monte Verde, no sé si orégano, perejil, no sé, todos los días, no sé qué cosas hace la gente. El siguiente sigue con lo mismo. Y dale. Que aquí fuman. Muchísimas gracias. Sí, que aquí fuman lo mismo que Zelensky. Hombre, no tengo el gusto de conocer a Vladimir Zelensky. Volodymyr es el mismo. Volodymyr. Sí. El mismo nombre. Yo no he visto todavía la serie. Tengo que verla en algún momento. No la habría votado seguramente, porque Zelensky era el candidato más cercano a Rusia de entre los que había, de entre los prooccidentales era el que menos problemas le ofrecía a Rusia. Es cierto que hubo 3 candidatos que obtuvieron más del 60% del voto en esa primera vuelta en 2019. Poroshenko, Yatsenyuk, que había sido primer ministro, y Zelensky, ¿no? Y pasaron a la segunda vuelta Poroshenko y Zelensky. Probablemente, a pesar de que era oligarca de los chocolates, aunque igual precisamente por eso, porque igual me habría dado algún lote de chocolates, tal vez, el Poroshenko. Bueno, Willy Wonka o sí, Petro Poroshenko, ¿no? Pues puede ser que le habría votado a Poroshenko, pero a Zelensky no. Bueno, son cosas que pasan, pero desde el día 24 de febrero del 2022, Zelensky tiene mi respeto, porque es el líder que asumió el coraje de defender a su pueblo y por tanto es el presidente que Ucrania merece y que ha estado a la altura de esas circunstancias. Decir eso de solo vi 2 segundos del vídeo, lo cual resulta curioso porque la introducción dura más de 2 segundos, es decir, ha escuchado música. Maravilloso. Sí, sí. La persona ni se lució. Solo vi, le respondí varias veces, le intenté con educación, siguió poniendo tonterías y ya no proseguí. Por apellidos me parece que debe ser de tu zona, o sea, de la CAP, de Euskadi, perdón. Pero desde luego sí, pues también hemos visto que hay muchísimos graciositos que estaban sacando banderas de la LPDR en partidos de Atleti, etcétera, ¿no? Por el apellido puede ser de la CAP, pero hay un detalle que lo delata, que es el apóstrofe. Landazuri pone Landazuri. Eso puede significar que sea del Oblast de Latam, porque hay muchos vascos por allí y seguramente haya adoptado el ámbito del apóstrofe para el tema del derecho de poner en esdrújula. Bueno, pues eso un vasco no lo haría de ninguna de las maneras. El Chris Palos diciendo que estos viven en el multiverso de Zelensky. No sabía que Zelensky había sido fichado por Disney. Ni que tampoco somos tú y yo Batman, el Batman 1 de Tierra 1 o Green Lantern de Tierra 1, ¿no? Tierra 2, no lo sé. Tanto multiverso. A lo mejor el multiverso está en la cabeza de esta... No sé si Chris Palo se puede ser por Cristina, de esta señorita o señor, vamos. Hombre, tampoco no podemos ser ni Batman ni Green Lantern porque yo me llevo un poquito mal con James Gunn, como Jaime Pistolas, sobre todo después de haber destruido la posibilidad de continuidad del universo de Zack Snyder.
Pero, Eso es. bueno, no sé, está metido en esos asuntos esta persona. Eh, A ver, Zelensky vive en el mundo en el que Ucrania ha permanecido viva, que ha luchado, que ha vencido, que ha llevado las fronteras de Ucrania de vuelta a algunos lugares que fueron conquistados, ya sea en Kharkov, en Kherson. Ha habido ofensivas exitosas desde el momento en el que se liberó la zapa de Kiev. Por tanto, Ucrania... Robotín está también Sí. recuperándolo. Por tanto, Ucrania no solamente existe, sino Para mí que que... eso multiverso sería que el señor de Kelvin de los 89% de votos se hubiese ya anexionado todo Ucrania, ¿no? Eso sería multiverso. Aquí vuelve a la carga el Edgar Cota del comienzo, con mucho emoticono de risa, risa, risa. Y dice, ¿qué pedo? Evidentemente ahí está demostrando que es del Oblast de Lata, por supuesto. ¿Qué pedo? ¿Acaso estoy leyendo bien o estoy en un universo alternativo? No, pone alterno. Aquí estamos también con multiversos. Vaya. ¿Ucrania ganando? Ah, pues sí, Ucrania. Esté ganando, está recuperando territorio que legítimamente le corresponde. Sobre todo. Está ganando la población, como dijo el autor Vasily Grossman, el pueblo inmortal. Pero es que aquí, vuelvo a repetirlo, hay una agresión de un estado encima con armas nucleares a un estado vecino y cambiando la geopolítica de lo que se llama las tierras de sangre europeas. O sea, que este buen señor yo creo que sería bastante beneficioso para su desconocimiento y su ignorancia, que a veces es ignorancia supina y muy atrevida, que leyese los libros que hemos comentado del señor Keegan, etcétera, porque lo que ocurría en el 86 sigue pudiendo aplicarse ahora mismo, pienso. Y que evidentemente hay el matiz que ya hemos comentado de que no estamos hablando de una situación territorial, porque como dijo Lucas Martín en un artículo a finales del 2022 llamado Victoria Imposible, si Rusia, el término victoria, incorpora el hecho de que Ucrania deje de existir o que sea bielorrusizada, donde haya un títere, llamémosle Yanukovych o Medvedchuk en Kiev, al servicio del amo del Kremlin, y que sea un país títere sin ningún tipo de capacidad decisoria y que esté ahí atado, bien atado, pues evidentemente Rusia jamás va a ganar. Jamás va a ganar. Pero tampoco, si Ucrania piensa que el régimen de Victoria es volver a las fronteras de 1991, entonces va a ser muy complicado esa victoria. Y eso es a lo que se agarran cuando dicen Ucrania ganando. No puede ser, porque no ha vuelto a las fronteras de 1991. Ya, pero estamos hablando de que tiene menos de un 20% ocupado. Es decir, hay más de un 80% del país que está libre, que es parte de Ucrania. Por tanto, Rusia ha perdido y Ucrania ha ganado. ¿Por qué? Porque sigue existiendo. Tal cual. Tal cual, tal cual. Y ahí tenemos a CH, se ha roto la cabeza de pensar a ver cómo se identifica. Mientras tanto, en un universo paralelo... Nuevamente el universo paralelo, el multiverso, etcétera, ¿no? No sé, está muy... Recomendaría menos Netflix y Disney Plus, Marvel, etcétera, o DC, y que saliese un poco a la calle, o que tuviesen la deferencia de ver fuentes fidedignas, ¿no? Pienso. Y que ciertamente uno puede pensar en historias alternativas, en ucronías, pero para eso tiene que conocer mucha historia. Hablábamos hace un par de conversatorios, Rubén Villamor y yo, sobre la situación de Rusia. Él decía que Rusia perdió su oremus en la revolución en febrero, cuando se perdió por el camino con el golpe de estado de octubre. Un momento donde la situación económica podía llevar a un take-off, a una industrialización, a una democracia liberal. Evidentemente fueron demasiado rigoristas los de Kerensky y familia a la hora de establecer un régimen distinto, y eso acabó con el golpe de estado en donde dijo Lenin:
todo el poder para los soviets, ya, pero para los soviets bolcheviques y dentro de los bolcheviques para mí. Por tanto, había un cambio de zar de Nicolás al zar Lenin. Y ahí se cambió la historia. ¿Qué hubiera pasado de la historia de Rusia, de haber permanecido el Kerensky en el poder? Eso sí es un universo paralelo. Es un multiverso, como, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado de Europa si en el milagro del Vístula los rusos, los soviéticos, que tenían el plan ya establecido de, bueno, ganamos en el Vístula, tomamos Varsovia y enlazamos con los revolucionarios alemanes en el ámbito de Baviera, la Hungría de Bela Kun? ¿Qué habría pasado con esa Europa en donde el escenario del 44-45 se habría situado en el año 2021? Eso también es un multiverso. Con las primeras repúblicas socialistas que hubo desde la de Bela Kun, efectivamente, hasta el intento también de hacer una parte de Galicia soviética, que acabó conformando el Estado ucraniano, etcétera, etcétera, etcétera. Es una realidad. Sí, eso sí que es alternativa. Sí, esos son multiversos, pero seguro que no está pensando en eso. El what if o el easy, exactamente. Alex, bien y mal. Este es el yin y el yang del internet. Lo curioso, que a solo 5 les gustó el vídeo. Bueno, el contador estaba escacharrado en ese momento para esta persona. No, son 22. Sí. Es como escuchar a la ahora esposa. Sí, igual es musulmán, vete a saber. Ahora esposa del Navalny, que decir que no reconozcan las elecciones rusas. No reconozcan, claro. No reconozcan. Hombre, las elecciones rusas, lo ha dicho más de uno, que han encontrado a gente votando 7 y 8 veces. Que indivisible. Han llevado la urna en algunos lugares directamente casa por casa y a punta de pistola. Con la policía y manos militares por medio, con una AK-47. Que desde hace bastantes años el tema de la participación y el volcado de datos en el ámbito informático es algo bastante cuestionable. Por tanto, lo de reconocer o no reconocer las elecciones rusas es algo que digamos que una persona sensata no lo haría. Sobre todo teniendo en cuenta que los datos, ¿cuán han sido? ¿Ha sacado cuánto? ¿El 89%? 89-90%, ¿no? 89%, sí, sí. Hombre, está ahí acercándose, ¿no? Habrá tenido el proyecto de no acercarse tanto a Kim Jong-un, o a Lukashenko, pero está ahí, no está tan lejos. Y eso que antes que Navalny fuera a la cárcel, Navalny ya estaba casado con otro oligarca. Bueno, las personas son libres de casarse con quien les dé la gana, ¿no? Primero, Navalny no era ningún oligarca. No era oligarca. No. Navalny era una persona que estaba sacándoles las vergüenzas con unos documentales que eran incapaces de revelar ningún error. Hasta el punto de que lo prohibían, lo secuestraban, lo destruían. Eso lo envenenaban. Y por tanto, esas cosas no se hacen con alguien a quien quieres confrontar, sino con alguien que te molesta porque te dice las verdades. Y quieres desaparecer. Por otro lado, el tema de Navalny fue encarcelado injustamente. Porque decirle que le vas a implantar un régimen de visitas a la situación policial porque no se ha presentado, porque ha sido envenenado y como no se ha muerto y le han llevado a Alemania, en Alemania pensaban que se iba a morir porque le dejaron ir a Alemania porque no había esperanzas y en Alemania revivió. Y Navalny pensó que era bueno volver a Rusia porque no se puede hacer oposición desde el exilio, que se lo digan a Tikhanovskaya de Belarus, que está en Lituania, que cada vez está perdiendo mayor presencia porque está en el exterior, no está en Belarus. Navalny pensó que lo mejor era presentarse. Al presentarse tenía abiertas causas, una por creo que insultar al tribunal. Así. Hooliganismo, sí, algo muy raro. Por tanto, hay que tener bastante claro que llevarle de cárcel incluso la última, la del Círculo Polar, en donde no había calefacción en su celda, que dejaban salir una hora al día a la calle, al patio. A la semana. A la semana, pues todavía peor. Una hora a la semana.
régimen completo de cercamiento total. Pero estas cosas de los muertos y de con quién se vuelve a casar y todo esto es más viejo que la tos. Cuando murió Sabino Arana, alguno acabó diciendo que se había casado la viuda con un guardia civil. Y es mentira completamente, pero ¿qué más da? Tú cuenta larga cosas. Sí. Con lo cual este Alex se embarca en esas mentiras del Kremlin. Le parece que la democracia en Rusia es maravillosa, tanto como la de Suiza, o por lo menos. O más. Y que la Navalnieva, que es algo que parece que es un patronímico que se le pone a todas las mujeres por lo tanto, a cualquier mujer de cualquier otra persona, lo de Navalnaya, pues Putinella o Yeltsinella, parece que es común en el mundo eslavo y ruso, pues evidentemente está cogiendo el testigo. Simplemente está cogiendo el testigo de, dado que habéis matado a mi marido, ahora voy a decir las cosas pues yo. Lo cual es valiente porque si han matado al marido, pues allá pueden matarle a ella. A Skripal, el Novichok, todas estas cosas, Rusia, que también había sido envenenado. Sí, Rusia lo conoce bastante bien. El polonio. Sí. El polonio lo manejan bastante bien. Exactamente. Aquí tenemos otra vez al Alex. Creí que Fonseca, el ex de VisualPolitik, solo decía este tipo de cosas, lo cual, bueno, pues gracias. Yo sí, he hablado con él, incluso hubo una posibilidad de que hubiera en este libro hubiera un prólogo del señor Fonseca. No ha sido posible por vicisitudes que, bueno, pues se incluyen también a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que también podía haber tenido un prólogo en el libro. Y al final, en un momento dado, decidí que no iba a esperar a nadie más y que no iba a haber ningún prólogo ni epílogo. Por tanto, agradezco la comparación por el honor que me imprime el conocer a Fonseca y el trabajo antes en VisualPolitik. Ahora Fonseca está en solo Fonseca, hubo divorcio y separación de bienes, pero sigue siendo defensor de Ucrania. VisualPolitik y Fonseca, cada cual por su lado. Lo bueno, que puedo recomendar este canal a los que aún creen que estamos en el 2014. No estamos en el 2014 porque si estuviéramos ahí, entonces lo tendríamos bastante complicado, porque entonces Ucrania no estaba en estas lides y Europa tampoco. De ahí lo de la señorita, ¿cómo era? La de Estados Unidos, subsecretaria de Estado. Sí, la Victoria Nuland. Eso. Pues cuando dice que le jodan a la Unión Europea, no quiere decir que odie la Unión Europea, que quiera la destrucción de la Unión Europea, porque hay una conspiración judío-masónica para que Estados Unidos, a través de Ucrania, manipule la situación y que sirva para implosionar el proyecto europeo. No, Europa en ese momento estaba, we are deeply concerned, estamos muy preocupados y creemos que, bueno, esto se tiene que solucionar de una manera polite, bastante simpática, alegre, y los estadounidenses, cuando había esas notas de prensa que decía la Unión Europea, hoy vamos a ser cuidadosos con esto, hoy no vamos a enfadar al Kremlin, hoy Putin no vamos a enfadarle, vamos a hacer las cosas de manera más... esta Victoria Nuland dijo, a carajo, a tomar por culo, que la Unión Europea no está diciendo esto, que se den por culo, hombre, no... Esto hay que solucionarlo desde la base democrática. Y si hay que poner a un nuevo, se pone uno nuevo. Si hay que hacer impeachment y lo hacen los del partido X en la Rada Suprema, les apoyamos. El partido de regiones, eso es. El partido de Yanukovych. Y por tanto, ahí está la raíz del asunto. No podemos estar en 2014, porque 2014 fue un mal año para las libertades en Ucrania. Y lo sabemos perfectamente. Sobre todo los que estamos 10 años después. Y continúa diciendo, en Dopte, otra vez, en Dopte, Ucrania aún estaba casi entera. Bueno, que le responda el Putin. El Putin fue el primero en febrero en entrar en Crimea con los hombrecillos verdes, cuando ni siquiera había habido una resolución del asunto del impeachment. Él vio problemas y lo primero que hace es utilizar el garrote. Por tanto, ¿quién utiliza la militarización del asunto primero? Putin. Y si le hubieran dejado a Ucrania
con las armas que tuvo después, 8 años después, pero entonces, y si Rusia no hubiera intervenido en el Donbass, la insurrección del Donbass se habría acabado en ese mismo año. Habría acabado allí mismo. Habrían derrotado y defenestrado a los insurrectos pro-rusos. Esto cualquiera lo sabe. Fue Rusia la que salvó a los insurrectos del Donbass. Fue Rusia la que ocupó militarmente Crimea cuando tenían un acuerdo de larga duración hasta 2047. Hasta 2047. A la base de Sebastopol, eso es. Por tanto, las cosas claras. ¿Por qué ahora los rusos no le dejarán ni la mitad? Ocupando, pero ha recuperado más del 20% de lo que había pedido. Por tanto, que no solamente le interese el tema de los mapas que le darán una sorpresa, que interese el frente de combate, sino también la situación previa en donde durante 8 años no tomó más que centímetros y ahora está tomando de 100 metros en 100 metros y costándole 17.000 muertos por aquí, 300 vehículos blindados por allá para avanzar, ¿cuánto? 300 metros. El Matías Pi se me ríe las pelotas. Otro comediante tenemos por aquí. Se me ríen las pelotas. Rusia avanza frente a toda la maquinaria armamentística de la OTAN y la carne de cañón de Ucrania. ¡Jo, jo, jo! ¿El grupo Wagner no es carne de cañón lo que sacaron de las cárceles? Me pregunto, Sí, sobre todo porque el grupo Wagner murió en Bakhmut. Al 100%. Hasta ¿Y cada hora descarga tal? Sí, hasta el punto de que luego se ríen las pelotas, bueno, que ría respecto a la insurrección de Wagner y de Prigozhin, que vieron cómo podían, a ver, de haber querido habrían avanzado hasta Moscú. Sí, se quedaron en Bielgorod, pero no se movieron más de ahí. ¿Qué defensas tiene Rusia para haber tenido que sacar unas excavadoras e intentar hacer zanjas en una autopista para que no fueran para allí? Y después matarle bajando el avión a tierra de las malas maneras, matándole a Prigozhin. No, fue un accidente, parece, mal radar, niebla. Es que los accidentes de avión son muy raros, son más comunes de lo que yo creemos. Y sobre todo las palabras que dijo Prigozhin antes de morir respecto a lo que estaba pasando, que dijo que no había habido ningún cambio de 2014 a 2022 como para meditar una invasión, que lo dijo claramente. Lo que ha hecho Putin es una invasión militar. Y también de por medio citó a Shoigu y a Gerasimov. Por lo tanto, las cosas claritas. La OTAN no está en Ucrania. Hay países de la OTAN que están en Ucrania. Pero la OTAN... Pero Rusia es la que está invadiendo Ucrania. La OTAN, propiamente, solamente tiene AWACS, unos AWACS y otros aviones de la tipología del AWACS, pero la OTAN propiamente... Para guerra electrónica. Eso pero no tiene nada más. Son aportaciones de los Estados miembros que estarían en las misiones o en las preparatorias, es decir, en los ejercicios que se hacen todos los años. La OTAN no tiene material propio. Son los Estados miembros los que apoyan a Ucrania. Pero tarde. Eso sí, para nuestro debe, tarde. Porque deberían de tener material como los Taurus hace bastante tiempo. Deberían de tener los F-16 hace ya bastante tiempo. Pero se han llevado tarde porque ahora no vamos a molestar a los rusos. Si fuera así como dice, de que la maquinaria armamentística de la OTAN estaría en Ucrania, habrían perdido los rusos, incluso habrían llegado a Moscú. Rusia solamente sobrevive amenazando con el arma nuclear. Totalmente, como Corea del Norte. Y amenaza. Y amenaza. Rusia amenaza, día sí, día también. La última hace menos de 5 días. Con que va a ser el fin del mundo. Solamente por defender a Ucrania. Porque piénsese, si Ucrania cae, Georgia caerá, y Moldavia caerá, y querrán los Bálticos, y querrán Polonia. Y puede llegar a Austria. Porque
La frontera que tiene Putin aquí es la de agosto de 1989. Totalmente. Sí, sí, sí. Luis Acosta, aquí también lo de consumir. No consuman la que le gusta a Zelensky. Muchachos, provoca alucinaciones. No sé a qué se refiere. Sea palmeras, arroz, té o a sustancias de otro tipo. Psicotrópicas, sí. Para las sustancias psicotrópicas las que se han tomado los últimos que nos la citan, ¿no? Nos acusan a nosotros y al señor Zelensky, pero por el contrario, de ellos mismos no dicen nada. Cuando me da a mí que quien lo huele, debajo del culo lo tiene, ¿no? Se suele decir. Sí. Aquí Alejandro Jaina dice que esto es un circo. Adiós. Y hay una adenda, porque este comentó también lo que sigue. Sí, ¿y la Segunda Guerra Mundial la ganaron los yanquis? Pues la respuesta a esta última es que sí. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los yanquis, en primer término porque son vencedores de la Segunda Guerra Mundial, lo dicen todos los documentos oficiales, y yendo un poquito más allá, los rusos, sin la aportación de préstamo y arriendo, no habrían ganado. Llegaron exhaustos en material humano a mayo de 1945. ¿Qué hubiera pasado? Otro what if. ¿Qué hubiera pasado si la guerra, en vez de terminar en mayo del 45, hubiera terminado en mayo del 46? ¿Cómo habría estado el material humano soviético con un añito más de guerra? En vez de 20 millones de muertos, hubiesen sido quizá 25 o 27. Pero, Sí, pero ya no tenían dónde rascar. Ya habían superado con creces la situación de lanzar hordas a la muerte. Y de reclutamiento. Ya decían, un pequeño detalle, decían que cuando abrían las latas de comida suministradas por Occidente, por los anglosajones, estaban abriendo el segundo frente. Es decir, alimentos, tanques, camiones, muy importante, la logística, todo suministrado por los anglosajones, por los británicos y por los estadounidenses. Por tanto, que no me digan que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial. Que les gusta mucho meter esta cuña. JL, propaganda otanista. Aquí he de decir que un servidor estuvo a punto de incorporarse a la OTAN con un internship, pero hubo un pequeño problema. Superé la primera barrera, pero la segunda, cuando te tiene que autorizar tu capital, tu estado, pues no tuvieron a bien avalarme. Y por tanto, Madrid, España, no consideró que mi internship en NATO que no les mereció la pena. Pero eso no me obnubila para ser objetivo, para ser sensato, para ver los datos, para conocer la historia, para conocer las noticias y explicar lo que está sucediendo, siempre con un apriorismo de defender al débil, defender al invadido y acusar al agresor. ¿Pasamos al siguiente? Sí, cómo no. Luis Romel, con esto de fake news, tan popular en los últimos tiempos. El Álvaro Alonso Caballero González. Una cosa es hacerme el ciego, no querer ver, aceptar la realidad, pero llegar a un punto de mentir y querer desinformar descaradamente. Seguramente esto... Está mal lo que tú mientas. Sí, está mal, pero igual con este mensaje le ficharían en RT o en Sputnik. Exactamente. Porque está bien cortado para tener un puesto allí, que es lo que hacen perfectamente en aquella presunta cadena de noticias. Imparcial. Sí. Red dice, mira, ja, 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 buah, ja, ja. Este también será comediante. Deja el crack, Zelensky te mandó un poco. Así que dice que a mí me manda cosas Zelensky. Sí. Ni siquiera un saludo, yo ya me noto que estamos estando dejados de lado por la política ucraniana. Hombre, te acordarás de cierto general cubano
del año 1992, que le quitaron no solamente las prebendas, el puesto, y le metieron a juicio después de la batalla de Cutocoanare y todo aquello, que le acusaron de tráfico de estas sustancias, ¿no? Y El señor Arnaldo Ochoa, ¿Mm? el chino Ochoa. Y que era alguien que tenía popularidad y que le quitaron por eso. Es que eso está a la sombra de Fidel. Ay. Y que toda esta gente trafica con estas cosas. Las FARC, el ELN en Colombia, Incluso gente de que se consideraba de una ultraderecha, como era Carapiña de Noriega. Los narcocorridos en México. Hay gente muy comunista y muy roja que trafica con estas cosas. Y que Cuba ha traficado con estas cosas. Y sí, en Perú también. Por tanto, si quieren saber este red con sus triangulitos rojos, que pregunten en el marxismo-leninismo de la vida durante el siglo XX y quién contrabandeaba con esto para intentar fastidiar a los estadounidenses, vendiéndoles este tipo de cosillas que en Galicia dirían fariña. El pugnato Ortenebris vuelve a la carga. Tú me parece que vives en una realidad paralela, Juan Carlos Pérez. Bueno, pues seguimos en realidades paralelas y multiversos. Sí. Qué bien. Sí. No perdáis ni un minuto con este desinformador que vive en una realidad paralela. Bueno, pues este señor pugnator debe ser que su nombre verdadero es Don RQR, y sigue. Para no perder ni un minuto, mira que escribe. Sí, está aburrido la vida, ¿eh? Este Rolando Figueredo, jijiji, hurra, larga vida al presidente Putin. Este igual ha sido... Rusia. Sí, hombre, esa sería una buena. Si están tan contentos con la vida en Rusia, pues no sé qué hacen en Occidente. Vayan ustedes a Rusia, vayan. Sobre todo espero que usted no sea, y lo digo con respeto, de tez morena, porque ahí generalmente, a lo que hubo incluso en la época de la URSS, que era de origen étnico y con un color de piel menos que blanco, no se nada muy bien, ¿sabe usted? Sí, ahora mismo también hay un racismo xenófobo tratando de eliminar a las minorías no eslavas y no rusas y no blancas, enviándolas al frente. Exactamente, desde el Cáucaso hasta Asia Central. Es más, comentamos hace no mucho que el efecto pandemia pudo haber tenido, porque murieron en las grandes ciudades solamente entre 500.000 y 1 millón de rusitos blancos. Por tanto, tratar de agredir Ucrania, tratando de traer material fresco, sobre todo con el secuestro de niños, que fue el objeto de la denuncia ante el Tribunal Penal Internacional de Vladimir Putin por secuestro de infantes, de miles y miles de infantes, como en Argentina. Si se denuncia al secuestro de hijos por parte de la dictadura en la situación de la dictadura argentina, debería de cualquier persona que se apoye a las madres de Mayo, a las abuelas de Mayo, tendría que denunciar esto también como un intento de atentado humanitario. Pero no, parece que estas cosas no. Pero, por ejemplo, al señor, al actor el que estaba con Tony Cantó en 7 vidas, pero que... Javier Cámara. No, el que acabó... Willy Toledo. El Willy Toledo fue a vivir algún tiempo a Cuba, pero le pusieron en uno de estos pisitos para los oligarcas. Eso sí, es como un apartamentito en Benidorm o en cualquier municipio de la costa levantina. Pero para los estándares cubanos es un piso de súper lujo. Él no lo notó, pero cualquiera que se hubiera un poquito, pues sabría que no fue a vivir en una casita humilde. Por tanto, a este Rolando le recomendaría eso, que vaya a una casita humilde de Rusia y que viva las estrecheces de lo que es ser ruso, allí. Seguro que vive feliz y contento. El Marcos Alejandro Lara dice que alguien que le avise a estos 3 muñecos, Paco, también están hablando de ti, que Rusia ya ganó la guerra. Por Dios, ¿cómo es eso de que ya ganó la guerra? ¿En qué ganó la guerra?
Y aparte, no sé, ese muñeco nos hemos convertido en figura de acción. Me gustaría, tener colgado por ahí mi merchandising. No voy a negarlo. Hombre, estaría curioso. Pero creo que de momento no. No da para más. Y lo de Rusia ya ganó, que lo explique, porque eso sí es un multiverso alternativo. Exactamente. Valladolid, Valladolid, tengan cuidado ustedes con lo que fuman. Pues siguen estando empeñados en que fumamos algo raro, ¿eh? Sí, a este solamente le diré que tenga cuidado con el centralismo, porque los de la región leonesa igual están un poco cabreados. Y lo de Valladolid en aquel instante lo llaman Valladolor, sí, sí. Este Arnoldo Sosa, este parece que tomamos otra sustancia distinta, quizás escocesa, puede que irlandesa. Cambien de whisky porque este les pegó mal. Bueno, ahora ha ganado el Seis Naciones Irlanda por segundo año consecutivo. Igual nos está invitando a celebrar el Día de San Patricio, no sé. Sí, 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 tiene pinta. El David Chambilla, Villa, hay que actualizarse, tortugas. debemos de ser las tortugas ninja, ¿no? Pues tal vez. La serie del 90 estaba bien. Sí, 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 sí. Aquí el Alan Valladares, Juan Carlos, bueno, se refiere a mí. ¿En qué universo paralelo vives con ese título de vídeo? ¿Qué película estás viendo? Porque no tiene nada que ver con lo que sucede en la guerra Rusia-Ucrania. Están locos. Es que lo primero fundamental no es guerra Rusia-Ucrania, es invasión rusa de Ucrania. Por eso debería empezar. ¿Sí? Y bueno, la locura puede tomar muchos aspectos, pero desde luego decir que Ucrania prevaleció tras 2 años de guerra y que Rusia fracasó en intentar llegar a Kiev, pues creo que no es nada, vamos a decir, para malo o nocivo en este título, ¿no? De vídeo. Y que si quiere películas, bueno, el Joaquín Phoenix Napoleón, pues en cualquier manicomio encontrará un Napoleón bastante mejor que el de Joaquín Phoenix, pero seguramente no va por ahí este comentario. El René Vargas, este comentario es un poco largo, si quieres decirlo tú. Bueno, perder una quinta parte de su territorio, población de 45 millones de personas a menos de 30 millones, en el Donbass son 6. En todo caso, que no son pocos, son 39 a 6. Su economía ha desaparecido. Creo que no. Es un solo país. Bueno, este término me lo guardo porque me parece muy bruto. Por la guerra. Cuando la guerra termine, ¿cómo le pagará lo que ha prestado para financiar su guerra? Pues siempre hay unos fondos de reconstrucción. ¿Y cuántos años le tomará tener el mismo PIB antes de la guerra? Sería bueno preguntarse cuánto tiempo le tomará a Rusia si vuelve a la sociedad de naciones o a las naciones globales recuperar su PIB de antes de la guerra. Porque también es otra mentira muy común que se diga que Rusia mantiene un PIB potente a pesar del embargo. Hombre, reconozco que en un partido de chorizos como es Rusia Unida pueden hacer economía inversa, pueden vender muchas cosas, pero bueno, cuando tienes que depender de las remesas de armas que te manda Corea del Norte, que es un país fallido, un estado fallido, que te lo mande Irán, o tienes que pedir préstamo y bonos a China, sabiendo que luego quieren su contraparte, pues no sé. Además es un país con la mayoría de su población vieja. Pues es curioso, cuando el último censo arrojaba que más o menos hasta el 60% de la población tiene menos de 30 años. No hay mano de obra para iniciar la economía posguerra. Siempre puede pasar que hay un plan Marshall y que se dé lugar a unos gastarbeiters, trabajadores invitados, como en la Alemania federal. Pero bueno, este hombre lo sabe todo, ¿eh? Sí, lo sabe todo, pero ve los problemas en Ucrania, pero no ve los problemas en Rusia. En Rusia todo chachi piruli, todo maravilloso. Las sanciones son como cosquillas y no hay ningún problema, ni demográfico. Rusia no pierde población todos los años, no pierde temas económicos. No significa nada que solamente haya un 8% de su economía para exportación dedicado al tema tecnológico o de valor añadido, y que el resto sean elementos de hidrocarburos y derivados, energía.
y que Ucrania está montando sus propias sanciones, atacando las refinerías, con lo cual ese dinero también va a acabarse. Con lo cual Rusia lo tiene chungo. Hasta el punto de que igual va a tener que vender territorios a China para pagar su propia reconstrucción. Y Jábaros. O sea que... El René Vargas vuelve a decir: oigan, este vídeo empieza con el 1.5 minutos de gemidos. ¿Hemos contratado a algún animal salvaje para decir cosas? Suenan como alguien... O alguien ha puesto por ahí una película de moral distraída, me da que no. Bueno, pues igual se ha equivocado al poner varias cosas. De canales, hombre, sí, hay que revisar las pestañas del navegador, Le pragmie, perdón, pero honestidad y realidad obliga. En mayúsculas. ¿Qué manera más estúpida de intentar convencer a los demás linkeando incansablemente un libro tan surrealista / absurdo como la narrativa de sus autores? ¿Lo ha leído? Eso es el primer fundamental. Y luego, que incluso peor que el tipo de GMTU que es. ¿Tú lo sabes? God Meet Uns es un canal de YouTube. Están incluso peor que ese canal que en principio habla de Segunda Guerra Mundial, pero parece que también ha tratado otras guerras, porque al fin y al cabo hacer solamente con el nicho de la Segunda Guerra Mundial, pues hay muchas cosas que tratar, pero luego al final pues acabas teniendo necesidad de expandir el campo de actuación, pero también tiene mucha gente, por lo tanto es un honor que nos comparen con GMTU, que lleva 2 años describiendo su guerra alternativa. No he seguido mucho los vídeos de GMTU en el ámbito de la guerra en Ucrania, pero seguro que está contando la realidad tal y como es. Por lo tanto, si a este Eprak Mien quiere que contemos que Rusia ha ganado todo, pues evidentemente el que vive en una realidad alternativa cuando le molesta la realidad de verdad, pues es este. Una guerra que simplemente no existe. ¡Oh, es negacionista! Solo le falta poner a Miguel Bosé y decir que la guerra no existe, ¿no? Sí. Sí. Y creo que este es el último. El Antonio Gabriel Data. Lo de Data me suena a otras cosas. Abu Data me recuerda, sí, pero... Igual es un fan declarado. ¿De qué programa cómicos sacaron otra vez cómicos? Nos tendrían que dar un Globo de Oro o 2. Sí, o un Emmy. Estas aseveraciones, Dios mío. Oh. Esto es para denunciarlo a la RAE directamente. Sí. Por favor, verbal, un poco de respeto. Hombre, que tenga un poco de respeto por el castellano, este bribón. Sí, está buen señor. Ucrania está gestionando su rendición. Si se hubiera rendido el primer día. ¿Para qué haber esperado? Y ustedes vienen con esto. ¿Quién les paga? De nuevo, pues a mí de momento mi cuenta no tiene muchos ceros, mi cuenta corriente. Sí, nos paga la NASA, nos paga la OTAN, la Trilateral, el Club Bilderberg, nos paga la CIA, nos pagan los reptilianos, nos paga todo el mundo. Absolutamente todos. Sí. Hasta Kissinger con su fondo de defunción. Sí. Que es alucinante. Cuando defiendes la verdad, defiendes lo que has investigado durante muchos años, parece que hacerlo es porque alguien te paga. Es porque hacen proyección. Porque a ellos... a ellos les gustaría que les pagaran. Antonio, les seguro que les gustaría que le pagaran por hacer este trabajo en favor de Putin. Totalmente. Pero el diablo paga mal a sus lacayos, se decía. Sí, y aquello de Roma no paga a traidores. Eso es, también. Impresionante. Bueno, decir, que me has dicho que este es el último y... Sí, aquí estoy con Izaskun Bilbao y con la candidata. Eurodiputada saliente, ¿no? Sí, si no me equivoco. Y la que puede entrar
y hice una captura aquí del programa de el tema del Kurdistán, ahí con Paco con el libro, y que ciertamente eso es ya una selección de los hay algún otro que menciona a Paco y a ti en exclusiva. He preferido esos obviarlos, mejor los que me dan zurra a mí, que bueno, a mí no me importa. Sí, los pude ver en el fondo y tras haber comentado todos estos, valga la redundancia, comentarios, cada uno es muy libre de pensar lo que quiera. Pero yo sobre todo diría que, uno, leyes en el libro y luego una vez leído el libro, vean lo que es el conversatorio. Quizá ahí descubran dos cosas. Porque otra cosa no, pero también hemos puesto notas al pie, hemos puesto referencias, etcétera. Si alguien duda, lo que pasa es que lo de siempre es como lo que llamamos luchas bizantinas, que ya puede decir que sí o que no, que la otra persona te dirá el tú más o directamente no te compro tu discurso, estás a favor o a sueldo de tal o cual organización. Y eso ya cansa. No es como para tirar la toalla, pero efectivamente cansa. Sí, porque en Belú Martins estuvimos 2 horas. Y ponerte a decir Totalmente. tonterías después de haber estado 2 horas y no haber visto ni 2 segundos, pues evidentemente molesta. Molesta porque si uno hace eso con otros, le acusarían de X cosas, pero parece que yo soy yo y los demás no importan. Y por tanto, esas hipocresías, esas formas tan estúpidas de actuar, Soeces, en algunos rozando los soez en muchos casos, sí, sí. pues evidentemente que vean el vídeo, que lean el libro y que se investiguen por su lado, porque la realidad está ahí. No porque lo digamos nosotros, ni Paco, ni tú, ni yo, porque lo digamos nosotros va a ser de una manera u otra. La realidad existe, está pasando, y hay que acercarse de manera realista. Paco tiene una cosa que está bastante bien, que son los programas de frente de batalla, a veces con José María, a veces con Lope y con algún otro como estrategias militares, que semana a semana han ido comentando en Martis historia militar, pero también otros que han hecho profesión de esto, del hecho de relatar lo que está pasando. Por tanto, capacidad de ver vídeos y lugares en internet, cité revista de ejércitos, hay disponibilidad. No tienen por qué No solo creernos. eso, también, digamos una cosa importante. 2 años de guerra, pero 2 años que lleváis, tanto tú con Carlos, como Paco, como estrategias militares, como muchísima gente que tengo gusto de conocer y llamaros amigos, narrando lo que estaba ocurriendo en Ucrania. También, en menor medida, pero colaborando en cuanto puede con redes sociales, Xavier Ormachea, también Miguel Garitano. También hay mucha gente, anónima o no, que ha logrado dar un soplo de aire, no sé si fresco o bueno, pero acerca de lo que está pasando. Que si no te tirar todo ese trabajo por la borda por culpa de 3 necios, no debería de ser ni siquiera legal. O eso creo. Sí, a fin de cuentas, este encuentro pues ha servido para, por una vez, porque no me había pasado en ninguno de los 205 conversatorios previos, que me entrara toda esta chusma a decir tanta tontería, lo cual me ha recordado precisamente a Antoni Garrido con sus canales de pero esto es otra historia y agujeros de guión, que parece que sí le entran y cada cierto tiempo hace un vídeo de estos comentando una selección de ello. Bueno, pues parece que finalmente a mí me ha tocado, espero que por primera y última vez. Ojalá. Y pues ciertamente agradecido de que hayas estado por aquí, a echarnos unas risas a costa de todos estos descerebrados y indocumentados. Un honor, Juan Carlos. Por favor, siga adelante, como se lo digo a toda la gente. Es un placer estar en tu canal siempre. Y bueno, a esta gente, a la conversación, a las penas puñaladas, pero también a palabras necias, perdón, oídos sordos. Y al final, esto no dejan de ser incluso Autobots, que no los de no los de Transformers, pero sí Autobots, que su feedback tiene que ser oírse a sí mismos insultando a los demás, lo cual demuestra que es una vida muy triste. Solo quiero añadir eso, agradecerte de nuevo haber estado aquí y desde luego que
ojalá pronto podamos hablar de otros temas de nuevo, pero con un tono y una, digamos, feedback más, vamos a decir, más agradable. Y por supuesto, evidentemente, hay que decir lo lógico. Slavo Ukraini, Heroyam Slava.